Hola, ¿cómo están? Hoy, miércoles 2 de agosto de 2017, a 4 meses de terminar el 2017, voy a leer Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Me dispongo a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrearla. A tales mujeres tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. E inclinándose nuevamente hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y de dónde voy, y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el que testimonio
que el que dé testimonio de hombres es, y en vuestra ley está escrito, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Disculpen el enredo en medio. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí ni a mi Padre me conocen. Si a mí me conociesen, también a mi Padre conocerían. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas en lugar de las ofrendas enseñado el templo, enseñando en el templo. Nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían estos los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que él le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús: los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron:
nuestro padre sabrán. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente le amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, del que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido asesino, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablaba mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes oro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mis palabras nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el que murió, y los profetas muertos? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tenéis 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Esto fue Juan 8, el capítulo 8 de Juan, del Evangelio de Juan.
Ahora pasaré a leer Corintios, la segunda carta de Corintios o epístola E4, número 4, capítulo 4, perdón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual la imagen de Dios, es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes aunque estemos muertos, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta fue la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Y así finalizo la lectura de hoy de las Santas Escrituras. Vamos a ver, ahora ya termino, vamos a ver si funciona el audio y nos vamos con un audio de fondo. Repito, leí el Evangelio de Juan, capítulo 8, y la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Porque Jesús, el Señor Jesucristo, es Señor de señores y Rey de reyes. Disculpe los errores durante la lectura, pero no quería parar. Está escrito: en el año 63 antes de Jesucristo, las legiones romanas, duras como el hierro y ardientes como el sol, se extendieron hacia el este sobre las dulces tierras de Canaán y el reino de Judea. El ejército imperial de Roma coronó de soldados las colinas y en 3 meses hizo caer a tierra las murallas de Jerusalén. Un día empujó las puertas y al paso de los legionarios se mezclaron el polvo y la sangre en una última batalla. De Pompeyo, los soldados tomaron la ciudad santa como una nueva espiga de trigo para la gran cosecha de Roma. Mientras, Pompeyo vencedor se atrevía a avanzar hasta el último reducto de los vencidos, el corazón aún vivo de la ciudad, el templo. Aquí, por este lugar, el más sagrado de toda Jerusalén,
El caballo de Pompeyo continuó abriéndose camino. Ningún gentil, ningún pagano había llegado hasta aquí. En el seno mismo de los sacerdotes, la irreverencia de Pompeyo se alzó soberbia. Había llegado la hora de cobrar el botín de la guerra. Aquí debía estar el tesoro de Jehová. Las soberbias estatuas de oro, brillantes y cegadoras como el sol del viejo país. Pompeyo, soñando acariciar los preciosos metales, entró en el santuario. No encontró nada de lo que esperaba, solo un rollo de pergamino, la promesa del Dios único, transmitida por Moisés y venerada por años y años. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Hice la respuesta bien. Vamos a ver si no que necesitas pan para vivir. Sí, necesito también pan. Durante más de 50 años después de la invasión de Pompeyo, se pudo leer la historia de Judea a la luz de los pueblos que ardían. Cuando no había oro, había trigo. Algo había en la aldea que poderse llevar. Las legiones de César Augusto se incautaron de las cosechas. Al igual que los corderos de los verdes valles, fueron los judíos al matadero. Fueron a las canteras para construir los arcos triunfales de Roma. Pero César no encontró un solo judío dispuesto a imponer la ley de Roma a sus hermanos vencidos. Único que César encontró fue un árabe beduino, Herodes el Grande, un inepto, un falso, un nuevo rey de los judíos. El polvo de los pies de Herodes se convertía en semilla de judíos rebeldes, y Herodes en respuesta plantaba terribles viveros que se convirtieron en bosques de cruces romanas y cubrieron las colinas de Jerusalén. Herodes el Grande estaba satisfecho. Continuó multiplicando los bosques mortales, pero no fue bastante. El pueblo judío sobrevivió a la matanza gracias a aquella promesa. Dios enviaría al mundo al Mesías Redentor.
Cuando un rey es incapaz de llegar al trono, es que ya no es rey, padre. Ayúdame a sentarme en mi trono. No quiero tener que morir arrodillado. Y así terminó con el audio. Espero que les haya gustado las escrituras.